Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien el día de hoy. Para aquellos que son nuevos por aquí, mi nombre es y este es un espacio donde desglosamos las noticias más jugosas y las polémicas que marcan tendencia, especialmente en el mundo del entretenimiento y las telenovelas turcas que tanto nos apasionan. Hoy tenemos un tema que, les aseguro, va a dar muchísimo de qué hablar. He estado recibiendo un montón de mensajes, comentarios y peticiones para hablar sobre lo que parece ser un momento bastante delicado y, para algunos, polémico, que involucra a dos nombres que conocemos muy bien, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El título ya lo dice todo y la verdad es que la noticia ha sacudido a muchos de sus seguidores y a la prensa turca en general. Vamos a meternos de lleno en qué es exactamente lo que ocurrió, por qué ha generado tanto revuelo y, por supuesto, a escuchar sus opiniones. Pero antes de empezar, si aún no lo han hecho, les hago una cordial invitación a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratuito, solo tienen que darle al botón rojo de abajo y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Así que, ¿qué ha pasado para que el título diga Hande en rehabilitación, Kerem la empujó? Bueno, la situación que ha salido a la luz y que ha sido tema de conversación en todas las redes sociales y portales de noticias turcas gira en torno a un supuesto incidente durante un proceso de rehabilitación de Hande Erçel. Para ponerlos un poco en contexto, sabemos que Hande ha estado pasando por un momento personal complicado, o al menos así se ha especulado y filtrado a la prensa en diversas ocasiones. Sin embargo, la reciente noticia apunta a que en medio de uno de estos supuestos procesos de rehabilitación o terapia, Kerem Bürsin, con quien Hande tuvo una relación sentimental muy sonada y que hasta el día de hoy sigue generando una gran expectación entre los fans, habría tenido una participación, digamos, un tanto activa y controvertida. Las versiones que han circulado son variadas y, como siempre en estos casos, es difícil discernir la verdad absoluta. Sin embargo, la más fuerte y la que ha causado mayor impacto es la que sugiere que Kerem, en un intento por supuestamente ayudar a Hande a superar algún tipo de dificultad, la habría empujado, de forma figurada o incluso literal, en el contexto de estas sesiones de rehabilitación. ¿Qué significa esto exactamente? Aquí es donde se abre la caja de Pandora de interpretaciones. Para algunos se trata de una metáfora, de Kerem impulsando a Hande a salir de una situación difícil, a ser más fuerte, a tomar las riendas de su vida. Piensen en esas frases de apoyo que te dan un empujón anímico cuando más lo necesitas, como tú puedes, adelante. Pero por otro lado, la palabra empujó tiene una connotación bastante fuerte, y muchos han interpretado esto de una manera mucho más literal. Esto ha llevado a especulaciones sobre si hubo algún tipo de confrontación, de presión, o incluso de algún acto físico que podría ser considerado inapropiado o excesivo, especialmente considerando que se trataba de un momento de vulnerabilidad para Hande. La prensa turca, como saben, a menudo busca el ángulo más sensacionalista, y esta historia tiene todos los ingredientes para serlo: una pareja de exnovios muy querida, un supuesto problema personal de uno de ellos y una acción controvertida del otro. Se ha rumoreado que Hande podría haber estado lidiando con problemas de salud mental o estrés, algo que no es raro en una industria tan demandante como la actuación. En estos momentos el apoyo de las personas cercanas es fundamental, y aquí es donde entra la figura de Kerem. Se sabe que a pesar de su ruptura han mantenido una relación cordial y que se han apoyado mutuamente en ciertas ocasiones. Sin embargo, la naturaleza de este empujón es lo que está generando debate. ¿Fue un impulso positivo o algo más? Las redes sociales, como era de esperar, se han incendiado. Por un lado, están los fans incondicionales de Hande que, ante la menor señal de que algo no va bien con ella, salen en su defensa a ultranza. Ellos argumentan que cualquier persona que sepa de Hande, que la conozca y la quiera, habría intentado motivarla, darle ese empujón necesario para salir adelante. Para ellos es una muestra de que Kerem, a pesar de todo, se preocupa por ella. Ven en esto un gesto de amistad y de apoyo genuino, quizás llevado a cabo de una manera un poco intensa, pero con buenas intenciones. Estos fans recuerdan la complicidad y la química que Hande y Kerem tenían, no solo en pantalla, sino también en su vida personal, y les cuesta creer que Kerem pudiera hacerle daño. Por otro lado, están aquellos que son más críticos. Quizás porque no eran fans de la pareja, o porque tienen una visión más cautelosa sobre las intervenciones en procesos personales delicados. Ellos se preguntan si un empuchón, incluso si era con buena intención, es lo más adecuado en un proceso de rehabilitación.
Argumentan que Ande, si estaba en un proceso terapéutico, seguramente contaba con profesionales que sabían cómo guiarla. La intervención de Kerem, según esta perspectiva, podría haber sido innecesaria, o incluso contraproducente si se interpretó como una presión o una exigencia. También hay voces que sugieren que la noticia podría estar magnificada o sacada de contexto. En la industria del entretenimiento, los rumores y las especulaciones vuelan, y a veces un comentario mal interpretado o una situación trivial se convierten en un escándalo mayúsculo. Podría ser que Kerem simplemente le dijera algo con mucha energía a Ande, algo como «vamos, tú puedes con esto», y la prensa, al escuchar «empujó», lo interpretó de la manera más dramática posible. Es una posibilidad que no debemos descartar. Es importante recordar que la información que recibimos a través de los medios, especialmente cuando se trata de celebridades, a menudo está filtrada por agendas específicas y por el deseo de generar clics y controversia. Los portales turcos, en particular, tienen una reputación de ser bastante intrusivos en la vida privada de los famosos. Por lo tanto, es crucial abordar esta noticia con un espíritu crítico y no tomar todo como verdad absoluta. Ahora, pensemos en la perspectiva de Kerem. Si realmente intentó ayudar a Ande, ¿qué lo llevó a actuar de esa manera? Tal vez vio a Ande en un momento de mucha debilidad y sintió que necesitaba una intervención más directa. Quizás él, desde su experiencia o su forma de ver las cosas, creyó que un empujón era lo que ella necesitaba para salir de su espiral. En el pasado hemos visto parejas que, a pesar de separarse, mantienen un vínculo de profunda amistad y preocupación. Si Kerem y Ande aún comparten ese tipo de conexión, es comprensible que él quisiera estar ahí para ella. Sin embargo, la línea entre el apoyo y la imposición puede ser muy delgada, especialmente cuando se trata de temas de salud mental o emocional. La rehabilitación es un proceso íntimo y personal, y la intervención de terceros, por bien intencionada que sea, puede ser complicada. ¿Se consultó con los profesionales que llevaban el caso de Ande? ¿Estaba ella receptiva a este tipo de apoyo en ese momento? Estas son preguntas que lamentablemente no tenemos respuesta y que solo los involucrados conocen. Analizando la situación desde un punto de vista más general, creo que este incidente nos invita a reflexionar sobre varios aspectos. Primero, sobre la presión que sufren las figuras públicas. Constantemente expuestos a los medios, sus vidas privadas se convierten en un espectáculo público. Cualquier problema, por personal que sea, se magnifica y genera un sinfín de opiniones y juicios. Segundo, sobre la naturaleza de las relaciones, incluso después de una ruptura. No todas las separaciones son apocalípticas. A veces las personas encuentran una forma de seguir adelante juntas, aunque sea en un plano diferente. La amistad, el respeto y el apoyo mutuo pueden perdurar. Sin embargo, también es fundamental establecer límites claros y respetar el espacio personal de cada uno. Tercero, sobre el concepto de ayuda. ¿Qué significa realmente ayudar a alguien? ¿Es forzarlo a hacer algo que quizás no está listo para hacer, o es estar a su lado, ofrecerle un oído atento y dejar que él marque su propio ritmo? La respuesta, sin duda, varía de persona a persona y de situación en situación. Y aquí es donde quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Creen que Kerem actuó con buenas intenciones y le dio a Ande el impulso que necesitaba? ¿O consideran que su intervención fue inapropiada o excesiva? ¿Les parece que la prensa turca está exagerando la situación? Me encantaría leer sus comentarios más abajo. Para mí es fundamental que podamos debatir estos temas de manera respetuosa y constructiva. Vamos a desgranar las posibles interpretaciones de este empujón. Si lo tomamos de forma figurada, podría significar que Kerem la motivó a superar sus miedos, a enfrentar sus problemas con más determinación. Tal vez la vio decaída, sin energía, y le dijo algo así como «Vamos Ande, no te rindas. Tú eres fuerte, tú puedes con esto. Tienes todo para salir adelante». Este tipo de palabras, dichas con convicción y cariño, pueden ser un verdadero bálsamo para el alma en momentos de crisis. Si lo tomamos de forma más literal, pero aún dentro de un contexto de apoyo, podría ser algo así como «Levántate, Ande. No te quedes ahí. Vamos a caminar un poco, vamos a movernos». Esto podría ser parte de una rutina terapéutica, donde la actividad física o el movimiento son clave para la recuperación. En ese sentido, Kerem podría haber sido una especie de entrenador personal, animándola a participar activamente en su proceso de curación.
La controversia surge cuando pensamos en un empujón que implique fuerza física o una presión coercitiva. Imaginen que Ande estuviera en un estado de gran fragilidad emocional y Kerem, en un arrebato de frustración o impaciencia, la hubiera empujado físicamente, o la hubiera presionado verbalmente de una manera que la hiciera sentir acorralada o incomprendida. Esto, por supuesto, sería mucho más preocupante y requeriría una seria reflexión sobre los límites en las relaciones de apoyo. La falta de detalles concretos por parte de los involucrados deja un gran espacio para la especulación. Y es precisamente ese vacío de información lo que permite que los rumores se propaguen y que cada uno llene esos huecos con sus propias creencias y expectativas. Es un fenómeno muy común en la era de las redes sociales y el consumo rápido de información. Sin embargo, es importante recordar que Ande Erçel es una adulta que tiene derecho a su privacidad y a manejar sus problemas de salud de la manera que considere más adecuada, rodeada de las personas de confianza que ella elija. Y si Kerem Bürsin es una de esas personas, y ella está de acuerdo con su apoyo, entonces quizás deberíamos confiar en su criterio. Personalmente tiendo a pensar que, dada la historia de ambos y la forma en que suelen comunicarse en público, es más probable que se trate de un apoyo intenso pero bien intencionado. Ambos han mostrado ser personas con mucha empatía y que se preocupan por su entorno. Es difícil imaginar que Kerem actuara con malicia o con la intención de dañar a Ande. En definitiva, la historia de Ande en rehabilitación Kerem la empujó, es un claro ejemplo de cómo un pequeño incidente, rodeado de misterio y con poca información oficial, puede convertirse en un gran tema de debate y especulación. Nos muestra la compleja dinámica de las relaciones, la fragilidad de la vida privada de las celebridades y el poder de la opinión pública, especialmente cuando se canaliza a través de las redes sociales. Para concluir, hemos explorado las diversas interpretaciones de este intrigante titular. Hemos analizado las posibles intenciones de Kerem, las reacciones de los fans y la naturaleza a menudo sensacionalista de la prensa. Hemos reflexionado sobre la importancia del apoyo en momentos difíciles y los límites que deben existir en cualquier relación. Lo cierto es que hasta que no tengamos una confirmación oficial o más detalles de los involucrados, esta historia seguirá siendo un tema de conversación, alimentando la curiosidad de todos nosotros. Quiero agradecerles enormemente por haberme acompañado en este vídeo y por haber dedicado su tiempo a escuchar mi análisis y reflexiones. Espero que les haya parecido interesante y, sobre todo, que les haya aportado una nueva perspectiva sobre este polémico tema. Recuerden que sus comentarios son muy valiosos para mí y para la comunidad de este canal. Me encanta leer sus opiniones, sus dudas y sus experiencias. Así que, por favor, no duden en dejarme sus comentarios sobre esta noticia, sobre lo que piensan de Kerem y Ande, y sobre cómo creen que deberían manejarse estas situaciones. Y si disfrutaron de este contenido y quieren ver más análisis de noticias del mundo del espectáculo, casos polémicos y todo lo que genera debate, les animo a que le den un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Ande y Kerem, o que simplemente disfruten de este tipo de discusiones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido que seguramente les encantará. Hasta la próxima.